Los problemas que la razón. ¿Me contaste los cálculos ya, no? Cálculo en inglés porque el profe al último fue un comunicado que me pero dice la vida diaria del ejercicio. La vida diaria del ejercicio en inglés. Revisan la vida. ¿Cómo voy a hacer país? La salida está como que te dije. Ya estábamos en funciones. Sí. Subí el listado en la clase. ¿Qué es? El listado de ejercicio de funciones. No. Eso. Si la hacen todas pueden sobrevivir. Está cortita una hoja, ¿no? Para que no lloren, para que se limiten. Dominio, recorrido y codominio, lo que hemos hecho. ¿Sí? Hoy día vamos a ver la inyectividad y la sobreyectividad. Eso, ¿verdad? Hola, buenas. Es la inversa. No son funciones extrañas, son como las que hemos visto. ¿Sí? Vamos. Pero está ahí la. Uy, esto no lo había visto. Composición, antes la otra clase. Ya lo había explicado ya. Ahí estamos. Bien. ¿Sí? Lo otro lo podemos traer. Ya. Entonces, para que nos empecemos, habíamos visto funciones, habíamos visto cómo calcular el dominio, el recorrido y el codominio. ¿Sí? Bien, esas funciones, entonces las vamos a llamar sobreyectiva o inyectiva. ¿Sí? Y son propiedades que tienen. Cuando una función es sobreyectiva, cuando el recorrido es igual al codominio. Eso es simple inspección. Donde vamos a tener que hacer cuenta es en la inyectividad. Básicamente cuando una función es inyectiva, como dije, cuando era 1 a 1. ¿Sí? Cuando uno acá tenía uno solo allá y viceversa. ¿Sí? Y la última definición, ¿no es cierto?, es que cuando es sobreyectiva y es inyectiva, le llamamos biyectiva. Cuando tiene las dos propiedades, le decimos que es biyectiva. ¿Sí? Esta es la definición, pero en sentido práctico son equivalentes. Esto es lo que vamos a hacer. Entonces veamos. Una que nunca voy a preguntar porque es muy fácil. F va de A en R, donde f de x igual a 3x más 5 partido por 2.
¿Cuál es el problema? Si ustedes se fijan ahí, ¿qué di? La definición de la función y el codominio. Nada más. ¿Sí? Vamos, ¿no? Sí, ¿Sí? Es uno que me apoye por lo menos. ¿Estamos? El único que debe ¿qué más? Pero estoy dudando ahora. Ya, lo único que vi aquí fue la definición de la función y el codominio. ¿Se fijan? No tengo el dominio ni tengo el recorrido. ¿Qué necesito para ver si es sobreyectiva? El recorrido. ¿Qué necesito para ver si es inyectiva? Necesito conocer el dominio. Entonces, cuando yo diga averigüen si es inyectiva o sobreyectiva, le estoy pidiendo todo. ¿Sí? ¿Estamos? Porque si no, no puedo hacer. Para saber si es sobreyectiva necesita El recorrido. Pues yo voy a comparar el codominio con el recorrido. El codominio lo tengo, pero no tiene gracia porque lo leo de ahí nomás. Necesito el recorrido para comparar. Y para encontrar si es inyectiva necesito encontrar el dominio. ¿Estamos? Bien, entonces, averigüemos, y de por sí la pregunta clave va a ser averigua si es biyectiva. O sea, le pido que sea sobreyectiva e inyectiva. Entonces, lo primero, necesito el dominio. El dominio de F son todos los X que pertenecen a R, tal que 3X más 5 partido por 2 sea un número real. Insisto, si no se saben las definiciones, van a morir, porque es difícil que encuentren algo que no sepan qué es lo que tienen que encontrar. ¿Sí? Bien, son todos los X en R, tal que. Y aquí no necesito esta cortita. ¿Tiene alguna restricción esa expresión en R? No, porque el que está dividiendo es un número, no es una variable, no puede estar dividiendo por cero. No tiene raíces, no tiene nada. Entonces el dominio es todo R. Codominio de F es todos los reales. El recorrido de F va a ser, ese tengo que encontrar, siempre el dominio y el recorrido los que tengo que encontrar. Son todos los I que pertenecen a R, tal que existe un X en el dominio, en R, y el I es 3X más 5 partido por 2. No se olviden, aquí es donde tengo que despejar el X. Despejen el X. Para que no entre en calor. ¿Listo? ¿Ya? Despeja el X. puso 7X. Ah, sí, pero Ya, pertenece a todo. Eso le pasa porque la está no ocupa, yo de aquí ya no veo ya porque y no escribo muy grande porque si no en esos pedazos de pizarra no me alcanza. ¿Sí? Profesor, nos resulta, cuando uno escribe el dominio, el recorrido, siempre va a ser el inicio, por ejemplo, X pertenece a todo lo real, según lo que está leyendo. Eso es Claro, porque a ver, norma. el dominio es que es la definición. Sí, la definición, pues. Pero vamos, ¿por qué? Porque el dominio son todos los X que los mando para allá. Sí. Y el recorrido son todos los Y que reciben el valor de X. Por eso en el recorrido son todos los Y.
¿Te fijas? Porque esos son variables dependientes y variables independientes. Entonces, cuando usted escribe el codominio, si la variable estaría abajo dividiendo, usted puede hacer todos los reales menos tanto. Si tiene una raíz, como digo. Claro. O si no puedo dividir por cero ni sacar raíces negativas. Entonces, en el codominio es cuando se. En el recorrido. En el codominio lo leo nomás. El recorrido es cuando se coloca lo que. Lo que está prohibido. La invertida significa. Existe. ¿Ya despejaron? ¿Cuánto te dio la X? Y por 2 menos 5 partido de. Bien. ¿Alguien más le dio eso? ¿Sí? Bien. Entonces eso, bueno, aquí está medio techo, pero lo vamos a hacer aquí. Uno lo hace al ladito ahí, ¿no es cierto?, para no tener que escribir todas las veces esto. Despeja ahí. El I igual a 3x más 5 partido por 2, pasa el 2 multiplicando, pasa el 5 restando y pasa el 3 dividiendo. Y eso es lo que usa acá. Son todos los I que pertenecen a R, tal que el X es un número real y el X es 2i menos 5 partido por 3. Y aquí hace la intersección. Son todos los i que pertenecen a R, tal que el X pertenece a R y el X vale eso. O sea, 2i menos 5 partido por 3 pertenece a R. Y cada vez que tengo una expresión de ese tipo, lo que yo hago es preguntarme, ¿tiene alguna prohibición el I para poder evaluar eso? No. Eso es lo que yo descarto. ¿Sí? Vale. Entonces aquí, como no tiene, el recorrido es todo R. ¿Estamos? ¿Eso respondería que es sobreyectivo? No. Yo encontré el dominio del recorrido. Ahora pregunto si es sobreyectivo o no. Ahora puedo responder, que es distinto. O sea, si es biyectivo. Claro. Entonces ahora respondemos. A. F es sobreyectiva, pues el recorrido de la F, ¿cuánto era? La acabamos de encontrar. Todo R y es exactamente igual al codominio de F. ¿Te fijas? Si son iguales, es sobreyectiva. Vean la definición. ¿Cuándo es sobreyectiva? La primera, cuando el codominio es igual al recorrido. Ya vamos a ver una en que no es sobreyectiva. Para encontrar el recorrido tenemos que hacer o despejar las dos incógnitas en este caso, siempre. No despejamos una, no a la O sea, X. En el dominio lo anotamos tal cual. Claro, se despeja la. Lo que sí tengo que hacer es encontrar el dominio para poder encontrar el recorrido. Porque el dominio lo ocupo aquí. Revisa la definición de recorrido. Son todos los I que pertenecen a R, tal que existe un X en el dominio de F y el I es igual a F de X. Entonces necesito el dominio para encontrar el recorrido. ¿Sí? Profe, la consulta, ¿por qué en el recorrido puso que la X pertenece a todo Lo que acabo de decir, la definición. Siempre. Son todos los X que pertenecen al dominio. ¿Sí? Ya, pues ¿cuál era el dominio de la función? Todo real. Por eso lo puse. No es que me chocaba porque en el recorrido aparece tal que,
¿cierto? ¿Sí? Y una E al revés después de X. Existe. Existe, eso. Existe la X como En este caso, en todos los reales. Sí, sí. Pero existe un X en el dominio. O de eso tiene que haber ¿cierto? Ya. Ahora veamos si es inyectiva. ¿Cómo le dice? Para todo X1, X2, si ustedes quieren le ponen A y B. Yo le voy a poner A y B para que no se olviden de poner los subíndices. Que pertenecen al dominio de F. Eso es importante. Entonces, si f de A es igual a f de B, debe ocurrir que el A tiene que ser igual al B. ¿Qué es lo que es f de A? Partamos por ahí. Escriban cuánto vale f de A. Sería 3x más 5 entre 2. No, lo dijiste pero no. F de A, no f de X. Ah, sería 3A más 5. A ver. Está en función del. Vamos. Hagámoslo difícil. ¿Qué pasa? Si f de X fuese, vamos a cambiar la función para que no la. Después ustedes me anotan lo que corresponde. 3x cuadrado más 5x partido por 2 menos x. No se preocupe, estoy viendo algo. ¿Cuánto es f de 1? ¿Qué deberían hacer? Reemplazar la x por 1. O sea, sería 3 veces 1 al cuadrado más 5 veces 1 dividido por 2 menos 1. ¿Sí? Bueno, ustedes no hacen eso, ustedes evalúan nomás, eso va a dar 3 más 5 partido por 2 menos 1 por 1, o sea, 8. ¿Sí? ¿Cuánto es? Pongamos una más difícil. Menos 2. ¿Cuánto es eso? Soy determinado. Uno diga yo, no. 22 dividido por 4. Claro. Sería 3 veces 2 al cuadrado más 5 veces 2 Es 4. dividido por 2 menos 2. Sí. Ahí se suma. Sí. Claro, me da 4 por 3, 12. Más 2 por 5, 10. Dividido por 4. O sea, 22 partido por 4. Debería ser menos arriba. 11 medios. Ah, sí, era perdón, este era menos, yo me volé ahí. Menos. Sería menos 10. ¿Sí? ¿Y ahí cuánto me daría? 2 partido por 4, o sea, un medio. ¿Sí? Bien, entonces, para esa función, ¿cuánto es f de A? Reemplazo la x por A. ¿Cuánto va a ser? ¿Cuánto era la función? 3a más 5. 3a más 5 partido por 2. Y eso quiero que sea igual a f de b. Reemplazo la x por b. ¿Cuánto es? 3b más 5 partido por 2. ¿Sí? Ya. Voy a borrar esto. O sea, independiente que sea compleja, sea simple la función, evaluarla, la evalúo no y veo si puedo evaluar o no. ¿Estamos? Bien, y aquí tengo que despejar y ver si el A es igual al B. Voy a multiplicar por 2. Voy a restar 5 a ambos lados.
y voy a dividir por 3. Cuando me aparece una alternativa adicional, o sea, ahí me apareció que A igual a B, pero si me aparece que puede ser que A igual a B y A igual a B más 2, no es inyectiva. ¿Sí? ¿Cuándo es inyectiva? Cuando si f de A es igual a f de B, la única alternativa que ocurre a eso es que el A tiene que ser igual a B. Como me apareció una sola alternativa, es inyectiva. Insisto, vamos a ver a continuación un ejemplo donde no ocurre eso. ¿Sí? Para que distingan. Luego, F es inyectiva. ¿Sí? Sí, ¿Conclusión? Eso quiere decir que cada elemento de A le corresponde A un solo elemento de B. y ya. Correcto. Tercero, conclusión. Si es sobreyectiva y es inyectiva, ¿cómo la llamo a esa función? Bien. Inyectiva. Listo. ¿Sí? Si una de las dos propiedades no la tiene, ya no puedo decir que es biyectiva. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Cuál sería la definición de sobreyectiva? ¿Ah? Es sobreyectiva así, el recorrido Igual al codominio. es igual al todo mismo. Lo mismo, cambiemos la función. Entonces, exactamente el mismo trámite. Encuentro el dominio, codominio y el recorrido. ¿Sí? Porque tienen las dos propiedades. ¿Ya? Vamos a ver. Dominio, codominio y recorrido para esa función. Si no la voy a calcular, estamos en serio con lo que vamos, que calculamos una parecida. Están igual que en la casa, no están haciendo la tarea. Oye, quedó mirando, parece que era. Y eso es grave. ¿No es cierto? Claro, claro, problemas mucho más serios. Ya vamos. Intenten, por lo menos. ¿Sí? Ahí vamos viendo, ¿sí? Hay que ir acostumbrándose, no es difícil. La primera vez es complicado.
yo les mostré la volver a mostrar, de ahí vuelvo a esa. La guía son puras funciones de ese tipo, ¿se fijan? ¿Se fijan? Entonces, si hay que entender y aprender cómo se hace y después no van a tener problemas, porque ¿qué es lo que cambia? Los números, las funciones son las mismas, o sea, si tengo una x cuadrada va a ser una parábola y no va a tener, ¿sí? Va a cambiar los números, no. Ya, suficiente. Dominio de la F son todos los x que pertenecen a R, tal que x cuadrado menos 2 es un número real. ¿Tiene alguna restricción? No, el dominio es todo lo real. Codominio ni lo cambié, así que todos los reales. Aquí es donde tengo que tener cuidado. El recorrido, este es el que hay que explorar. El dominio también, pero estas estaban fáciles. ¿Sí? Ahí van a ser todos los i que pertenecen a R, tal que el x pertenece al dominio, o sea, el x es un número real. ¿Se fijan? Y el i es igual a x cuadrado menos 2. Ahí es donde tengo que despejar el x. Lo hacemos al lado. I igual x cuadrado menos 2. Pasamos el i y extraemos raíz. Listo. O sea, van a ser todos los i que pertenecen a R, tal que x pertenece a R, y el x es y raíz de i más 2. ¿Siempre el mismo proceso? Despejar. O sea, no te puedo decir el mismo proceso, pero despejar. No me refiero a la nomenclatura y... Siempre lo mismo. Son todos los i que pertenecen a R y ahora encuentro la intersección. O sea, junto el x vale eso, o sea, tal que raíz de i más 2 sea un número real. Ese lo reemplazo ahí. Siempre lo mismo. Hasta aburre. Claro, aquí cambian los pasos porque tengo otra función. ¿Tiene restricción? Esta sí tiene restricción. Son todos los i que pertenecen a R, tal que. ¿Cuál es la restricción? El argumento tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Sí? O sea, son todos los i que pertenecen a R, tal que el i es mayor o igual que menos 2. O sea, es... desde menos 2 a más infinito. Ese es el recorrido. Ahí me perdí. Pero ahí, en ese lugar tiene que poner la raíz cuadrada. Quedé hasta la restricción, profe. ¿En la restricción que se le ponía? Ahí, ¿Te voy a poner la raíz cuadrada? le pasan dos para allá si tenéis que pejar el eco. Profesor, por ese caso, ¿no puede ser mayor o igual a 0? ¿Por qué no? Porque yo lo digo. Empieza a ser menos 2. A ver, la raíz de 0. ¿Puedo calcularla? Sí. Ya. El argumento tiene que ser mayor o igual que 0. No puedo extraer raíz a un número negativo. Y los números que existen son o negativos, o positivos, o 0. El 0 no es ni negativo ni positivo. ¿No podría ser entonces mayor o igual a menos 2? Que se cumpliría al tiro. ¿Cómo? Cuando dice ahí que tiene que ser i más 2, tiene que ser mayor o igual a 0, ¿no podría ir mayor o igual a menos 2? Pero ahí está, pues. Ay, que no lo puso ahí. Es que, a ver, primero tengo que encontrar cuál es la condición. Y la condición es que el argumento tiene que ser mayor o igual que 0. Ah, Si no sería adivinanza.
Ahí lo despejó, ¿no? Puso el 2 por el 2. Pero si eso fue lo que... ¿Qué tal si yo tengo i cuadrado? No, es que yo pensé que la restricción tomaba la raíz cuadrada más el i más 2, pero básicamente del argumento. Pero si eso fue lo que hice, la restricción es sobre el i más 2. Por eso digo, todo esto tiene que ser mayor que 0. Si estoy leyendo la restricción de la raíz. ¿Estamos? De ahí veré cuáles son las condiciones que tiene que cumplir el i. El profe, pero ahí, como dijo, si fuera i al cuadrado. Ah, ese ya es otro problema. ¿Cobra más? Cobro más ahí. Tendrías esto, po. Tendría que despejar. Tendrías eso. Y tendrías eso, porque estáis despejando en el 2 para allá. Todo número al cuadrado Tiene que ser una raíz. podría ser menor a menos 2. No. Ahí serían todos los reales. Po. Un número al cuadrado Que sacáis el cuadrado de un número siempre da podría darme menos 2. No puedo. ¿Hay algún número que al cuadrado me dé negativo? Entonces todos los reales sirven. Po. Ah, entendí. ¿Sí? Mejor ahí. Gracias. Soy un humano. No, pero vamos, sí. Es que voy a eso, que tengo que preguntarme, o sea, hacerme la pregunta. Yo cuando yo calculo, sea, ustedes dirán, no, pero es que es fácil, sí, pero sea fácil, sea difícil, yo me hago la pregunta. ¿Ya? Que no me la haga en voz alta, es porque soy egoísta, no. Es la manera que se calcula, o sea, ¿cuál es la restricción? Ahora cuando les voy haciendo el ejercicio lo digo en voz alta, pero después cuando uno hace el problema, no es que no se haga la pregunta, se hace, ¿qué restricción tiene esto? Ah, si tengo una raíz, el argumento tiene que ser mayor o igual que 0. Y lo escribo nomás. Y de ahí despejaré cuáles son las condiciones de la variable. ¿Estamos? Pero yo siempre me pregunto, sea fácil, sea simple. Claro, mi respuesta puede ser más rápida o más lenta en función a la dificultad, pero me hago la pregunta. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Y si revisan, hicimos uno, no sé si fue similar o no, pero es la misma cuestión. Si yo le pongo más 5 en vez de menos 2, voy a hacer la misma cuenta. Van a cambiar los números. Bien. ¿Es sobreyectiva? F no es... Puta, me equivoqué ahí está. No es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque el recorrido de F, ¡ay! ¿Cuánto me dio? Desde menos 2 a más infinito, y eso es distinto a los reales que el codominio de F. Simple, si dije, comparo los conjuntos. Si no son iguales, no tienen la propiedad. ¿Andamos todos vestidos de amarillo? No, simple. Miramos y si no cumplimos la propiedad, no nomás. ¿Me entienden? O sea, no hay que complicarse. No hay que empezar a cuestionarse la vida del cangrejo. ¿Ya? Cuando es comparación, comparo. Punto. Cuando tengo que encontrar, encuentro. Ya, y vamos a la otra. Lo mismo. ¿Fíjense? Miren, hasta me voy a ahorrar. No. Bueno, ojalá me alcance hasta ahí. F de A igual a F de B. ¿Qué tengo que poner? ¿Cuánto es F de A? A al cuadrado, ¿cuánto era? Menos 2 igual a B al cuadrado menos 2. Sumo 2 a ambos lados y me queda A cuadrado igual a B cuadrado.
y aquí, ¿cómo quieren que la haga? ¿Difícil o fácil? ¿Fácil? Hay cuadrado. Difícil. Es que la raíz cuadrada es la más difícil. Ya, olviden. Hagámoslo con la raíz cuadrada. Aplicamos raíz. Es que se van a olvidar. Si ya te olvidaron de él. La raíz de a cuadrado, ¿cuánto es? ¿Bien? Se equivocaron. Más o menos. Valor absoluto, bien. Valor absoluto de A igual a valor absoluto de B. ¿Qué significa eso? ¿Se les complicó? ¿Viste? Él es el culpable, después se lo arreglan. Es para Se la carrera. Eso significa que A es igual a más menos B. Ahora lo voy a hacer como yo quería hacerlo. Es que para convencerlos que es eso, lo voy a hacer ahora. Yo tengo A cuadrado menos B cuadrado, ¿no es cierto? Perdón, igual. ¿Sí? Bien. Voy a pasar el B para allá. Me queda igualado a 0. ¿Reconocen eso? Cuando cuando de Kindle, la tía Pati me enseñó. ¿Ah? Suma por su diferencia. O sea, eso, entonces, eso es A más B por A menos B. ¿Se acuerdan? Suma por su diferencia. Tienen que aprenderse los productos notables. A cada rato los van a ocupar. De por sí los ocupamos cuando completamos cuadrados. Ahí se los di. Estaba haciendo la tarea, ¿viste? Bien, la pregunta del millón. ¿Cuándo el producto de dos números me da 0? Cuando uno de ellos es 0, o sea, cuando A más B es 0, o cuando A menos B igual 0. O sea, cuando A es igual a menos B, o cuando A es igual a B. ¿Se fijan? Entonces, sale un poco más largo, pero me convence de que en realidad cuando el A igual a B o cuando el A igual a menos B se cumple la propiedad. Entonces no sería Esta siempre tiene que aparecer, si no dejaría de ser función, sería una cuestión extraña. Pero cuando me aparece una alternativa, ya no es inyectiva. Entonces esta función no es inyectiva. ¿Será biyectiva? No cumplió ninguna de las dos. ¿Podría cumplir una de las dos propiedades? Sí, pero sigue siendo no inyectiva. ¿Cuándo es biyectiva? Cuando cumple las dos. ¿Sí? Yo le digo, profesor, si me puedo explicar de nuevo todo eso que hizo ahí en No. No, pero que no podía me enjunge. No estamos en rotería. El trabalengua que tiene el Es el trabalengua, por ahí te creo, pero no me enjunge. Está súper ordenado encima. Producto notable, partimos de ahí. Pase ese para allá, me queda igualado a 0. Aquí nada que decir. Cuando tengo uno al cuadrado menos el otro cuadrado se llama suma por su diferencia. Producto notable. ¿Y cómo lo puedo calcular eso? Así. Por eso se llama suma por su diferencia. Suma por su diferencia. Si yo hago este producto me da eso. Descomposición. Productos notables. Así como teníamos el cuadrado del binomio, tenemos suma por su diferencia. O sea, si fuera con una suma sería todo el mismo signo. No, con una suma no podía hacer nada. Si es cuando tienes la diferencia, tienes suma por su producto.
producto notable. Queda, Sí. bueno. ¿Sí? Así que te da eso. Y aquí lo único que me pregunté es, cuando el producto de dos números, llámale esto A y llámale esto B. Cuando el producto de dos números me da 0. Cuando uno de ellos es 0. ¿Y qué significa que el primero sea 0? Significa que el A igual a menos B, para que me dé 0. ¿Qué significa que el segundo sea 0? Que A es igual a B, porque A menos A me da 0. No. Entonces aquí está la razón que aquí no se ve bien. ¿Por qué? Porque se olvidan que la raíz de A al cuadrado da valor absoluto. Entonces aquí me arroja todos los resultados. Si ustedes lo hacen así, está bien. Si lo hacen así, también. Pero para hacerlo así, tienen que manejar y recordar el valor absoluto. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Sí? ¿Estamos? Dime. Lo que pasa es que, bueno, falta la clase pasada, entonces no sé si eso lo dio la clase pasada, pero bueno, te dicen que hay tres opciones, o sea, sobreyectiva, inyectiva o eyectiva. Pero en este caso no se cumplen las tres. Cuando no se cumple una, las dos primeras, no se cumple la tercera. Sí, ¿pero qué es entonces? Es una función, ¿no? Función pobre. Ah, ya no es, digamos, no es que todo tenga que caer dentro de lo... Ah, ya. ¿Qué es lo que pasa? Que todas las funciones, en general, las podemos hacer biyectivas. Pero primero tenemos que saber si ella, por naturaleza, es biyectiva o no. Si no es, yo la puedo hacer. ¿Y cómo? Achicando el recorrido para que sea sobreyectiva o quitándole un pedazo de dominio para que sea inyectiva. ¿Sí? Eso es. Ahora te explico gráficamente. A ti, los demás no miren. Yo dije, oh, qué bueno. Vamos a hacer una colecta. Sí, yo veo. Es que nunca, siempre que vengo aquí, la sé que ya se fue ya, entonces porque me desocupó tarde. Y no puedo ir, ¿cómo es? No, pero si tengo por ahí más. Cuando una relación era función, ¿se acuerdan? Cuando cada elemento del dominio tenía un compañero y tenía uno solo. Y dijimos que mi función podría tener vueltas así, y yo miro que cada X corta mi figura en una sola, esa es función. Yo no quiero gastar los nuevos, no sé cuáles son. Pero cuando la función da una vuelta así, cuando yo corto un X, tiene asociado dos Y. Entonces cuando tiene vueltas así, no es función. ¿Estamos? O sea, sigue siendo función No es función. porque tiene dos. Porque un X tiene dos Y. Ahí cuando entra la expresión vemos Los diagramas. Claro, pero uno. ¿Sí? No, pero no lo olvides. 1 a 1 es inyectivo. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que es el dominio? Es los puntos donde yo puedo evaluar la función. Son los X. ¿Sí? El dominio son todos los X que pertenecen a R, que tienen un elemento en el conjunto de llegada. Vamos. ¿Cuál es el dominio?
este es el dominio, porque son todos los X que tienen un compañero allá. ¿Cuál es el codominio? Todo esto. ¿Y cuál es el recorrido? Los que tienen un compañero acá. Este es el recorrido. ¿Sí? Bien, entonces, si yo tengo una función que va así, ¿cuál es el dominio de esa función? Son todos los X que tienen un compañero. O sea, este es el dominio. Claro, porque aquí hay un X, sí hay un número. ¿Tiene un compañero? No. ¿Por qué yo sé que tiene un compañero? Porque corta mi función y ese es mi compañero. ¿Me siguen en eso? ¿Bien? Ya. ¿Cuál es el recorrido de esta función? La línea. La línea abajo. El recorrido es de aquí hasta aquí. Ese es el recorrido. Porque cualquier X no se sale de... O sea, ¿esta es parte del recorrido? No. ¿Por qué? Porque no tiene un compañero aquí. ¿Tiene algún compañero? No, porque ese es su compañero. Ese es su compañero. ¿Me siguen? Para ser este compañero, la función tendría que hacer eso para decir, ahí hay un compañero, pero el dominio llega hasta aquí, no evaluó para allá. ¿Me siguen? Entonces, el recorrido es eso, y el dominio es eso, en este caso. ¿Estamos o no? ¿Sí? Una más, por favor. ¿Cuál es el dominio? El dominio es desde aquí hasta aquí. Este es el dominio. ¿Cuál es el recorrido? El recorrido no es desde aquí hasta aquí, es de la parte más alta a la parte más baja. Este es el recorrido. Porque ahí tengo un compañero. O sea, básicamente yo tomo mi figura y la aplasto. ¿Y qué es lo que achuró? Eso. La aplasto. No hay I más arriba y más abajo de eso. Profe, el dominio se evalúa en el eje X y el recorrido En el eje X. Eso es como... Sí, es que acuérdate, el dominio, ¿qué es lo que era? Son todos los X en R, tal que el recorrido, son todos los Y en R, tal que. O sea, ¿dónde se encuentra el dominio? En el eje X. ¿Dónde se encuentra el recorrido? En el eje Y. El recorrido sería todo lo que está asociado a un X. Que tienen un X como compañero. Como compañero. ¿Sí? Bien, ¿qué significa la inyectividad entonces? Y el 1 se diferencia que 2. Yo no sé igual aquí. Correcto. Que si tomo dos X distintos, me dan distinto Y. O sea, acuérdense, cuando la función hacía así, si yo la cortaba aquí, no era función. ¿Sí? Entonces ahora cuando hace una vuelta así, deja de ser inyectiva. ¿Por qué? Porque cuando yo la lanzo una horizontal y la corto en dos partes, tengo dos X, tengo un A y un B, donde el F de A es igual al F de B. Y los A y los B son distintos. No cumple esta propiedad. ¿Cuándo es inyectiva?
Cuando si yo tomo f de A igual a fb, entonces el A tiene que ser igual al B. ¿Y qué encontré? Un A y un B, que f de A igual a fb, pero el A no es igual al B. ¿Sí? Bien, ¿cómo lo veo en esta función? ¿Cuál era la función? Era f de x igual a x cuadrado menos 2. Ah, ¿por qué no es inyectiva? Porque f de 1, ¿cuánto me da? Pero uno. Y f de menos 1, ¿cuánto me da? Menos tres. No. Da, uno. A ver, Menos uno. menos 1, si menos 1 al cuadrado es 1. No. ¿Vamos? Hay dos. Entonces, ¿Cuándo repeten? Ya le dije que no puedo hablar. entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que tengo un x igual a 1 y un x igual a menos 1 y la imagen me dio lo mismo. Pues abajo, menos Sí, 1. abajo. Menos uno. Entonces una función que venía por aquí y subió, hizo una vuelta. Cuando horizontalmente la corto más de una parte, no es inyectiva. ¿Sí? Y lo que significa eso, que hay dos x que lo mandan al mismo y. No es 1 a 1. ¿Te fijas? No es inyectiva, No es inyectiva. pero tampoco significa que es sobreyectiva. Yo no he dicho nada de eso. ¿Cuándo es sobreyectiva? Cuando el codominio igual al recorrido, estamos hablando de otro tiempo. ¿Cómo se parece? ¿Me podría dibujar una función que sea inyectiva? Por favor. No. Aquí dos cosas. Estimado. Por un pancito. Ahí se motivó. Ahí sí. La parte que se loa, Adicional. bajo el criterio, ¿qué dije yo? Cuando la función da vueltas, no es inyectiva, horizontalmente. Bueno, una función no alcanza a dar vuelta, siempre crece. Cuando yo aquí hago esto, ahí la corté en 2, pero esa no, ¿te fijas? Siempre cortó en 1. Bueno, la que hicimos la primera, el ejemplo, ¿no era biyectiva? Tenía dos, una recta, po. Una recta no tiene vuelta, po. No la puedo cortar 2 veces horizontalmente. ¿Sí? Ya, ¿puedo borrar esto? Sí, sí puedo ver. Tan lento para responder más encima. Ya, pero eso, o sea, eso significa geométricamente la inyectividad y la sobreyectividad significa que el codominio es igual al recorrido, nada más, es una comparación, no hay un gráfico en eso. ¿Sí? ¿Vamos? Ya, mi derroche de bondad voy a hacer uno más. Uno que es clásico, que le echa a perder todas las cuentas, a veces cuando no entienden. Y fíjense que es tan difícil que le vamos a cambiar el nombre. De G. No. Ya, la G va de A, subconjunto de R, en B, subconjunto de R. Ya, y ahora X menos 1 partido por X más 1. No, ¿cuál es la idea? Yo siempre he dicho, yo pregunto lo que enseño. ¿Sí? O sea, en general, sí. A ver, si ustedes no avanzan
o se quedan aprendiéndose de memoria el ejercicio, están perdidos. Tienen que entenderlo. ¿Qué es lo que estaba haciendo yo? Dándole o marcándole las posibles situaciones sobre las funciones. Le di de un cuadrado, de una recta, de una raíz, de un cociente. Ese también vimos de un cociente. Lo que vamos a incorporar es la inyectividad y la sobreyectividad. Así que no me vengan aquí a velar. Porque sí les voy a preguntar esta vez algo que no haya enseñado. De puro picado. Y no quiero tanto. A ver si les va a gustar. Ya no quedan más lágrimas pronto. No, voy a tener que buscar. Venden en la botica. Un partido. La venganza nunca es buena para darle esto. Completito. Pero que se disfruta. Ya. Igual vaya a perder. No, claro, no te... Casi. Ay, qué violento. Ya esa función. ¿Cuál es el cambio que hice? Que puso esos conjuntos. Sí, pero eso ya dije ya. Si te molesta, lo saco. Y eso lo dije, ¿viste que no estáis atento? ¿Qué dije yo? Que estábamos viendo funciones reales. O sea, el dominio y el recorrido tienen que ser subconjuntos de R. Lo único que ahí lo recordé, entre comillas. ¿Vamos? Lo dije. ¿Se acuerdan? Sí, Si uno puede ponerle subconjunto de R o no, da lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos viendo funciones reales en R. Si yo no pongo el marco ese y pongo así, entonces puede ser compleja, porque es el conjunto más grande que tenemos. Pero en este caso no. Estamos viendo funciones reales. ¿Estamos? Así que no es ese el cambio que hice. ¿Cuál fue el cambio que hice? que puso una variable Economía y nosotros El codominio no lo especifiqué. En la práctica, ¿qué significa? Ya empezaste a llorar ya. En la práctica, ¿qué significa? Que quiero que la función sea sobreyectiva. ¿Por qué? Porque cuando yo encuentre el recorrido, ese va a ser mi codominio. Entonces estoy garantizando que va a ser sobreyectiva. Y no me di el trabajo de encontrar el dominio, el recorrido antes, para decir, tiene que el codominio ser tanto. Yo voy a encontrar el recorrido tal cual y voy a decir, el codominio es igual al recorrido. Eso es todo lo que hice. Obligué de definir sin hacer ningún trabajo una función sobreyectiva. Ahora, en lo que estoy frito y tengo que averiguar si es inyectiva o no. ¿Estamos? Porque no controlo si da vueltas o no. ¿Se fijan? Pero sí puedo controlar el codominio. Lo hice calzar con el recorrido. Ya, calculen el dominio. ¿Listo? En realidad debería haberle puesto un 2, no un 1 arriba. ¿Lo puedo cambiar? No. ¿Ya? Bueno. Ya no. No, sí, ya no. Pero muy hermano. No, sí, no. Sí. En realidad era la intención de ponerle un 2 para que no confundiera los 1, pero da lo mismo. Pero mejor así, después, no, es que con puro 1 no la hizo. No. ¿Ya listo? Ese relleno nomás para que calcularan. Dominio y recorrido.
No quería tener más problemas conmigo, ¿no? No le conviene ninguno. Ya, basta de relleno. Vamos. Dominio. Y para que vean y se convenzan de que sigue siendo exactamente lo mismo. Son todos los x en R, tal que x menos 1 partido por x más 1, número real. ¿Qué prohibición tiene? Que pueda dividir por 0. O sea, el x más 1 debe ser distinto de 0. O sea, son todos los reales menos el menos 1. Listo. ¿Se fijan? Sí. Se ve difícil. Pero, profe, ahí habría que repetir eso de nuevo, ¿o no? Ya ¿Cómo? que usted puso x más 1 es distinto de 0, o Sí. sea, debe ser distinto de 0, y después que de nuevo x menos 1 es igual distinto de 0, o No. con eso quedó... No, tú después te dirías, como dice un par yo quería borrármelo. Son los x distintos de, pasa para allá, menos 1. ¿A eso te refieres? Sí. Tengo que despejar el x. Gracias, Valeria. Eso. Yo me lo había saltado, pero para que lo escribiera usted. Está bien. Sí, porque como hay dos variables arriba y abajo, se tiene No, que... pero a ver, tranquilo. ¿Dónde está prohibido aquí? Abajo. Dividir por 0. Claro. Eso tiene que ser distinto de 0. Claro. Yo te había entendido la otra cosa. O sea, que ¿estamos? Y de ahí, claro, despeja, igual que una ecuación, despeja el x. ¿Sí? El 1 está sumando, pasa por el otro lado restando. O sea, todos los reales menos el menos 1. Profe, una pregunta. Dime. Ahí se puede colocar x mayor a menos 1 en vez de distinto. No, porque no necesita ser mayor, necesita ser distinto de 0. Si tú pones mayor a menos 1, estarías diciendo que el x más 1 tiene que ser mayor que 0. Por eso insisto, ¿cuál es la prohibición? Y esa es la prohibición que anoto, que esto no puede ser 0. ¿Sí? En la otra era que no podía ser negativo, o sea, tenía que ser mayor o igual a 0. Por eso me da el otro intervalo. Este era un solo punto. ¿Se entendió lo demás? ¿Sí? Ya. Recorrido. Todos los reales Son todos los i que pertenecen a R, tal que la propiedad, el x tiene que ser distinto de menos 1, ese es el dominio. Y el i es igual a x menos 1 partido por x más 1. La definición. Esta parte, vuelvo a repetir, esta parte son todos los x que pertenecen al dominio. ¿Y cuáles son los que pertenecen al dominio? Todos menos el menos 1, tiene que ser distinto. Uno siempre lo saca de antes. Porque como notación es más cómoda. Lo repite abajo, ¿no? ¿Todos los X? Distinto de menos 1. No, que pertenecen al dominio. Sí, esa es la definición. ¿Y cuáles pertenecen al dominio? Todos menos el menos 1. Ya ahí hay que despejar el x. Veamos. Está bueno el lápiz. Está fuerte. Bueno, ahora. Tampoco hay que complicarse. Es una simple ecuación en x. Según me contó mi abuelito. Son todos los i, x menos 1 partido por x más 1. Miren por favor, después copian. Quiero despejar el x. Como está dividiendo, lo saco de abajo. ¿Qué es lo que hago? Pasa todo multiplicando. ¿Sí? Y ahora hago la multiplicación. Y ahora junto todo lo que tiene x a un lado y todo lo que no tiene x al otro lado. Voy a juntarlo allá para que me quede positivo. Tengo el x, tengo el menos y menos x y el 1 va a pasar
sumando, para que no me quede negativo. Si ustedes lo hacen al otro lado, da lo mismo. Va a haber un cambio de signo, ¿no? Y ahora factorizo por X. Y ahora lo despejo. Como está multiplicando, ¿cómo pasa por el otro lado? Dividiendo. Lo despejé. Y eso era lo que no quería. X menos 1 partido por X más 1. Y más 1 partido por 1 menos Y. Es como parecía, entonces se podían confundir. Ya murieron, ¿no? ¿Ya? ¿Estamos? No, pero esa era la intención. Un 1 y un 2 me hacían la diferencia y sabían dónde estaban, pero no debería ser problema. Tal que X es distinto de menos 1 y el X es igual a Y más 1 partido por 1 menos Y. ¿Sí? Bien, hicimos uno de estos. Dominio. ¿Y qué dije yo? Cuando prohíbe un X en el dominio, debe estar pidiendo que esto tenga sentido. O sea que Y más 1 partido por 1 menos Y sea un número real. Lo dije. ¿Se acuerdan? No, ya lo dije. ¿Qué tiene prohibido esto? Es que sea griego, sí. Ya, pero díganlo bien. X no puede ser menos 1. No. Dígamelo bonito. Díganlo bien, bonito, correcto. Y menos Y distinto a 0. No, O sea, 1 menos Y. uno te da el mismo resultado, pero lo dijiste al revés. ¿Sí? 1 menos Y debe ser distinto de 0, porque no puedo de. Y ahí ahora sí, ¿me puedo saltar? ¿Sí? ¿Ya? ¿Ustedes no pueden? Ajá. No. Estos son todos los reales menos el 1. El I pasa para allá, el I es distinto de 1. Entonces, en el dominio le quito el menos 1 y en el recorrido le quito el 1. ¿Sí? ¿Se acuerdan que por eso decía yo, esto significa que si a mi dominio yo le estoy haciendo un hoyo, no dejo que tome el menos 1, en el recorrido no va a dejar tomar 1. Y en este caso, ¿cuál era? El 1. Ahora, si hay uno aquí que falta, debe haber uno que no tiene un compañero. Eso fue lo que dije. ¿Sí? Entonces tengo el dominio y tengo el recorrido. La pregunta del millón, porque ya me quiero ir. Nada, para que alcancemos bien. ¿Es sobreyectiva? Sí. Si dije en un principio que la estoy definiendo para que sea sobreyectiva, ¿cuál es el codominio? Este. Porque no lo definí. Estoy buscando el conjunto más grande donde está definida la función. ¿Y cuál es ese? El recorrido. O sea, antes de hacer esto yo sabía que era sobreyectiva. Lo que pasa es que tengo que presentar cuál es el codominio. ¿Sí? ¿Me van siguiendo en eso? Profe, yo no caché. Profesor, pero si el dominio vendría siendo todos los reales menos el menos 1 Ya. y el recorrido, entonces usted dice que el codominio vendría siendo todos los reales menos el 1. Sí, ¿Por qué se cumple que es sobreyectiva? porque igual el recorrido. ¿Cuál es el recorrido de la G? Uno. Todos los Los reales menos el 1. Menos El recorrido. menos el 1. ¿Cuál es el codominio? Todos los reales menos el No, pues ese es el dominio. po. El mismo. Pero si eso es lo que acabo de decir. Cuando yo no especifico el codominio, ¿qué es lo que quiero?
Que sea sobre que sea sobreyectiva. Y para que sea sobreyectiva, ¿qué debe ocurrir? Debe ser igual al recorrido. Acabo de encontrar el recorrido, ese es mi codominio. La estoy forzando a que sea sobreyectiva. Profe, pero ahí al principio se menciona eso. Al principio, Y al principio lo dije. en el certamen, sí. O sea, el codominio. O sea, si yo no especifico el codominio, quiero que sea igual al recorrido. Eso es todo. Profe, pero cada uno usa las cosas. Sí. Voy a hacer pasito, profe. ¿Qué es lo que dije yo? Toda función se puede hacer sobreyectiva e inyectiva. ¿Cómo? Restringiendo, haciendo que los números que sobren los saque. Y esta es la manera. Yo no he forzado, digamos, digo, forzado en el sentido, algo que coincida de antemano. No, la defino para que sea sobreyectiva. ¿Sí? ¿Y cómo lo hago? No me voy a mandar el trabajo de encontrar el recorrido para ponerlo arriba. ¿Te digo? Le pongo nombre nomás. Entonces ustedes dirán, el codominio de ahí. Si yo le hubiese dicho la función que va de A en R menos el 1, ¿habrían quedado contentos? Sí, pero me obligaron a encontrar el recorrido. ¿Me entienden o no? Sí. Por eso le llamé B, para que sea igual. ¿Ya? Y ahí ustedes ven si es inyectado o no. ¿Ya? Tiene que darles inyectiva. Ya tienen que ir a buscar los panes que me ofrecieron. No, yo no en calidad. Ya tienen, no se olviden que tienen la guía. Ya, sí, insisto, siempre el mismo, porque la misma definición, lo que cambian son los términos, pero la acción sigue siendo la misma, ¿ya? Y agotamos todos los casos que podríamos preguntar. Ya, nos vemos, ¿sí? O sea, no podría haber una función más extraña. O sea, hay, pero no vamos a preguntar más de eso. Si ustedes miran la guía, son eso, que aparecen raíces, cociente y polinomio de segundo grado. ¿Qué viene ahora, profe? Límite. No, si falta ver la inversa. Aquí está la frente, profe. Bien, compadre, gracias. Esos son como 15 minutos más de vida. Y una vez yo. No, con el hambre que tengo.